Buenas, ¿cómo va todo? Bueno, espero que muy bien. Les dejo esta pequeña grabación del taller uno sobre juego y aprendizaje. Bueno, un poco la idea de este primer encuentro es poder abordar algunos conceptos generales sobre qué es el juego, qué tipos de juegos podemos encontrar o cómo se clasifican los juegos, o al menos un tipo de clasificación, porque todo depende de los autores. Podemos hablar de distintos tipos de juego y cómo entender esta noción de el juego y el aprendizaje, es decir, cómo el juego puede ser una estrategia, una herramienta para poder aprender, que un poco es el tema que nos convoca, ¿sí? Nosotros a lo largo de la materia venimos abordando eh, las distintas formas de aprendizaje desde las desde distintos marcos teóricos, como desde los distintos paradigmas, se ha entendido formas en cómo los sujetos vamos aprendiendo. ¿Sí? En este último punto de la unidad 3 vamos a desarrollar el juego como una estrategia. Bueno, cuando hablamos sobre la palabra juego, el juego nos va a remitir a diferentes eh, o múltiples acciones, ¿no? Y objetos. Jugar es un acto que se podría realizar de diferentes maneras, como lo dice ahí, ¿no? Es un acto que se puede realizar de distintas maneras, con el cuerpo, con juguetes, con la imaginación, en soledad, con otros. Implica una experiencia que se transita en un momento y en un espacio dado. Podría ser un acercamiento a una definición de juego. Pero un poco para entender qué es esto del juego hay que, de alguna manera, tener una mirada histórica y reconocer cómo se ha concebido la idea del juego en distintos momentos históricos, porque esto ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Y otro punto que vamos a tocar también en este encuentro es esta relación entre infancia y juego, que son dos términos que normalmente están asociados, como el jugar es parte de la infancia o es una acción infantil, y vamos a entender un poco por qué esta relación, aunque no siempre ha sido así, por qué esta asociación. Y entender también que el juego no es una acción y una potestad solo de la infancia, sino que como el juego lo entendemos como una estrategia de aprendizaje en las distintas edades en las que nosotros nos encontremos, el juego puede ser una vía de acceso bien interesante a considerar. Bueno, acá mínimamente les dejo como un recorte muy resumido sobre cómo el juego ha ido cambiando a lo largo del tiempo. En el siglo XVIII los niños y las niñas no eran reconocidos como sujetos de la sociedad, la niñez, no se diferenciaba el mundo de los adultos, ¿no? Niños y adultos no estaban muy diferenciados respecto de qué hace un niño y qué hace un adulto. El niño era un sujeto más, una mano de obra, ¿no? Una ayuda para poder trabajar, para poder acceder a distintos elementos necesarios para sobrevivir, ¿sí? El concepto de niñez es una idea más bien moderna, ¿sí? Eh, Recién podemos encontrarlo, esta diferenciación después del siglo XVIII, donde empiezan a haber algunos discursos acerca de esta noción de infancia. Los discursos que se fueron dando o van dando lugar a la construcción de esta noción de infancia se produjeron en distintos contextos o subcategorías que a su vez se diferencian entre sí o permiten diferenciar entre sí a individuos que coincidían con cierta edad y otras características tienen un orden más bien
fisiológico u orgánico. Se trata de una construcción que es compleja y que es dinámica. La idea de infancia, la idea de adolescencia nos pasa igual, son conceptos o construcciones sociales, con lo cual depende del momento histórico y del contexto social del cual estemos hablando o abordando. Como toda construcción social, tiene que haber un acuerdo para que se establezca como tal y qué características tiene. Entonces, depende de las sociedades, depende del tiempo histórico, ha existido o no. Entre el siglo XIX y el siglo XX comienza a afianzarse este proyecto de modernización de la nación como proyecto histórico, y se van creando o empieza a aparecer esta categoría de niño y de menor, ¿no? El niño distinto al menor, empiezan a aparecer las instituciones educativas diferenciadas. Ahí estaban las instituciones dedicadas a la niñez, como la escuela, por ejemplo, y instituciones dedicadas a orfanatos, hogares donde se pueden albergar delincuentes o niños delincuentes. Entonces no le cabe la categoría de niño, sino de menor, ¿sí? Recién con la Declaración de los Derechos del Niño comienza a establecerse esta idea de niñez y los derechos del niño. Ahí aparece un cambio fundamental sobre esa mirada del niño, un niño como un sujeto de derecho pleno, no solo como un niño de determinada edad, ¿no? como edad cronológica, sino además a quien se le da un lugar, ¿no? Como un sujeto de derecho. Entonces, a partir de esta declaración de los derechos del niño, esa mirada hacia la niñez empieza a cambiar. Veamos o avancemos un poquito más sobre qué es esto de jugar, ¿no? Escuchemos un aporte de este autor que se ha dedicado mucho a lo que es el juego. Presten atención un poco a la concepción de la que él habla, ¿no? En qué términos habla del juego, cómo lo describe, cómo lo va desarrollando, que es Andrino, que no solo va a destacar el juego como una actividad recreativa, sino como una herramienta pedagógica. Pero presten atención un poquito más a lo que él va a desarrollar. A menudo pregunto a la gente si es capaz de recordar en qué momento de sus vidas el colegio dejó de ser divertido para convertirse en un trabajo que requería esfuerzo. Mi recuerdo es de los 9 años, cuando después de 2 cursos con la señorita Mari Carmen, de pronto empezamos con don Luis, un señor serio, con bigote, que daba un poquito de miedo. Poco a poco los juegos y las canciones se fueron diluyendo y convirtiendo en fichas que se corregían, en exámenes, y de pronto un día me vi en un sitio que ya no me gustaba tanto, preguntándome cómo me han engañado para estar aquí. Y es cierto que en la primera edad escolar el juego forma parte del aprendizaje y por eso al niño no se le hace difícil la transición de la casa al cole. El cole sigue siendo un lugar de juego, de encuentro con amigos. Entonces, ¿en qué momento decidimos que ya no se iba a jugar más y que había que ponerse serios? Si el juego estaba sirviendo como herramienta para el aprendizaje y funcionaba, ¿por qué se decide cambiar el método a algo aburrido que luego demuestra que no tiene tan buenos resultados? Los niños necesitan hacer las cosas una y otra vez hasta aprenderlas. Los juegos tienen un carácter formativo, porque les enfrentan a situaciones a las cuales se van adaptando hasta dominarlas. A través del juego, los niños buscan, exploran, prueban y descubren el mundo por ellos mismos, siendo así un instrumento eficaz para la educación. El juego cuenta con múltiples beneficios en el proceso de maduración del niño, porque satisface las necesidades básicas de ejercicio físico. Es una vía excelente para expresar y realizar sus deseos. La imaginación del juego facilita el posicionamiento moral y la maduración de ideas. Es un canal de expresión y descarga de sentimientos positivos y negativos, ayudando al desarrollo de la inteligencia emocional. Con los juegos de imitación está ensayando y ejercitándose para la vida de adulto.
y cuando juega con otros niños y niñas se socializa y gesta sus futuras habilidades sociales. El juego es un canal para conocer los comportamientos del niño y así poder encauzar o premiar hábitos. Por todo ello, es muy importante que aunque nuestros hijos vayan creciendo, reservemos un tiempo para el juego. Si es a diario, mejor. Juegos adaptados a su edad, que puede incluir, por supuesto, el tiempo de deporte, que también es un juego. Y no pensemos que según van creciendo deben abandonar el juego y dedicarse a las tareas más intelectuales. No en vano la formación de adultos y muy especialmente en las grandes empresas están introduciendo los elementos lúdicos en su metodología. Dicen algunos que la única diferencia entre un niño y un adulto es el precio de sus juguetes. Si lo pensamos bien, a los adultos también nos encanta jugar y divertirnos. Pero para que no parezca infantil, a nuestros juegos algo más caros los llamamos hobbies. El juego es la capacidad que le permite al ser humano actuar como un artesano en la fabricación de una zona de diversión, es decir, entrar en otra versión de la vida que se le presenta habitualmente. Esa es una zona de confianza y por eso de disfrute, donde se distancia de las normas cotidianas que le quitan libertad. Digamos que allí puede reconstruirse en su identidad. Siendo así, ¿cómo no privilegiar los tiempos de juego de nuestros hijos si son una manera maravillosa de construirse a sí mismos? No nos volvamos tan serios que limitemos las posibilidades de nuestros hijos confundiendo madurez con seriedad y privilegiemos el juego como un buen método de aprendizaje. Bien, bueno, interesante cómo él va planteando esta idea de el juego, que no solo es una acción de los niños, ¿no? Que a todos nos gusta jugar y es un espacio de construcción, un espacio diferente de construcción, de realización de esa subjetividad que debemos poner en valor, ¿sí? Miremos ahora la siguiente diapo, a ver qué nos dice este autor Paiva, que es un profesor argentino, que es cordobés, que es referente en el campo de la psicología social y que nos habla, tiene distintos libros y nos habla, digamos, en todo su abordaje, que es esta idea de jugar. Jugar de un modo lúdico me permitió a mí pensar que, lejos de ser una redundancia, nos pone frente a una posibilidad, que se puede jugar de un modo lúdico, porque también es posible jugar de un modo no lúdico. ¿Qué será esto? No es una construcción tan difícil. Cuando iba yo a los patios hace ya unos 30 años a hacer mi trabajo etnográfico, escuché frases que yo también dije y que tal vez dicen ustedes. Por ejemplo, te juego a la figurita. ¿De verdad o de mentira? Nunca dijeron eso. O juguemos al elástico, con perdonadito o sin perdonar. Bueno, parece ser que hay dos modos. Cuando es con perdonadita o cuando es de mentira, se inaugura un modo lúdico. Después podemos discutir qué es eso. Pero cuando vos decís, juguemos al elástico, sin perdonadita, o a cara de perro, ¿no? O juguemos a las bolitas, de verdad, lo que están todos pensando es lo que sigue. Acá no estamos jugando. Entonces a mí me permitió esa categoría que vos me preguntas, a abrir mi cabeza y empezar a entender que en nuestra sociedad por lo menos hay dos modos de jugar. Un modo lúdico donde lo que yo hago es un juego y me lo tomo como un juego. Y un modo no lúdico donde lo que yo hago es un juego, pero la orden social es no te lo tomes como un juego. Sin embargo, se llama juego, se dice que es un juego, las personas que están ahí son jugadores, pero no hay un modo lúdico. ¿Qué será el modo lúdico? El modo lúdico es saber que lo que estoy haciendo es una mentira. Por eso los chicos no saben si jugamos de verdad o de mentira. Y sabemos que si gano, gano, pero es una mentira, es una ilusión. Y si pierdo, pierdo, pero es una mentira, es una ilusión. Porque es un juego.
Bien, entonces, desde este punto de vista, en estos videitos podemos ver esta diferencia entre al menos dos grandes concepciones de entender el juego. El juego como un modo lúdico y el juego como una estrategia de aprendizaje. Tal como lo decía Paiva, el juego como modo lúdico está orientado principalmente hacia ese disfrute, a la recreación, al hacer como, que no necesariamente busca objetivos educativos concretos y específicos, sino jugamos por jugar. Jugamos para divertirnos, para recrearnos, para pasar un momento. Puede tener beneficios, además, obviamente adicionales para, como él decía, este desarrollo social, emocional. Este juego lúdico tiene este carácter libre y espontáneo, ¿no? Es un juego que surge de la propia iniciativa de quien lo propone. Jugamos, ¿no? Jugamos. Eh, Después establece estas preguntas que él decía, ¿jugamos de verdad? Porque bueno, está la otra posibilidad de jugar ya cuando implica en el juego, por ejemplo, dinero o apuestas, o jugamos por algo con un objetivo concreto específico, por los puntos, por la materia, etcétera. Ahí hay otro condimento que entra en juego. Pero el jugar, el jugar por un disfrute, por una recreación, tiene que ver con este modo lúdico, ¿sí? Donde el objetivo fundamentalmente entonces es el placer y el disfrute. ¿Y qué otros beneficios adicionales puede tener este jugar de modo lúdico? Y sobre todo esta cuestión de el desarrollo integral, ¿no? El juego lúdico no está estructurado como no está estructurado, digamos, con fines didácticos, directos, va a contribuir a este desarrollo de las capacidades, ya sea para resolución de problemas, imaginación, depende obviamente de los juegos, pueden ser motoras, emocionales, eh, permite a quien lo juega explorar nuevas formas de interacción con el entorno, promover la creatividad, un pensamiento simbólico, y sobre todo jugar con otros, ¿no? Establecer lazos con el otro, relaciones comunicativas, resolver conflictos, explorar roles posibles que podamos llegar a tener en el juego. Cuando hablamos de jugar como una estrategia de aprendizaje, estas formas de jugar sí están diseñadas con fines educativos y están estructurados para facilitar el desarrollo de habilidades específicas y el conocimiento, ¿no? Utiliza el juego como una herramienta activa para el desarrollo, para el aprendizaje y el desarrollo personal. El jugar como una estrategia de aprendizaje es un juego que tiene una intención pedagógica, aunque también puede surgir de alguna manera como forma espontánea. Quien lo utiliza con un objetivo educativo. Y desde este punto de vista, el docente puede planificar y guiar la actividad con un propósito concreto, sin perder, obviamente, la esencia lúdica. Ahí en el video que vimos recién, Andrino va a subrayar la importancia de equilibrar, ¿no?, la libertad del juego con los objetivos educativos. Al estar planificado, al estar pensado por el docente, si bien el disfrute va a estar, como lo que guía o lo estructura es objetivos educativos, va a haber ahí un corte, ¿no? Un dominio de ese juego desde un punto de vista pedagógico. Por otro lado, cuando tomamos el juego como esta estrategia de aprendizaje, está presente la motivación, la participación activa, porque el juego invita a la acción, hay una actividad placentera, nos motiva para continuar, para prestar atención, para actuar, para jugar. Entonces, como hay un juego de por medio, está el disfrute. Esto hace que lo que podamos aprender mediante el juego adquiera ese rasgo significativo, nos permite encontrarle un sentido, una emocionalidad.
potencian la creatividad y es posible, bueno, ahora lo vamos a ver, como estrategia de aprendizaje distintos tipos de juegos. Están los juegos que se llaman juegos simbólicos, juegos de reglas, juegos de construcción, juegos cooperativos. Cada uno de estos tipos de juegos tienen objetivos pedagógicos funcionales, distintos, concretos, que podemos utilizar para acceder a distintos contenidos de aprendizaje. Entonces, si tuviésemos que de alguna manera encontrar como alguna definición o algún acercamiento sobre lo que venimos diciendo, el juego, ¿qué sería? Es el modo en que los niños, las niñas, incluso los adolescentes, los adultos también podemos decir, se van a vincular, van a aprender a compartir y a estar entre ellos. Jugar les va a permitir expresar sus temores, animarse a fracasar, poner a prueba sus ideas, el conocimiento del mundo y abrir la puerta a experimentar otros mundos posibles, ¿no? Invitan a crear, nos divierten, y por todo esto que venimos diciendo, el juego se ha definido como esta actividad rectora para el desarrollo infantil. Es fundamental que consideremos el juego para alcanzar este desarrollo infantil por todas estas características que tiene el juego. Ok, veamos un poquito. En relación a la actividad libre, como por ejemplo jugar con tapita, jugar con tapas de tupper, jugar con un papelito, acá el jugador decide cuándo y en qué momento, en qué lugar y en qué situación va a entrar en el juego. Cuando el juego es reglado, ¿no? Reglas y pautas, tiene pautas, tiene normas, reglas a seguir, el juego tiene su estructura, ¿sí? Estas reglas pueden ser explícitas o implícitas, es decir, explícitas en el sentido de que están escritas, por ejemplo, los juegos de mesa, ¿no? Que ya vienen con sus reglas explícitas, escritas, pero a su vez los jugadores pueden crear otras reglas, ¿no? Puede haber acuerdos en ese momento y crear otras reglas, y esas reglas pueden estar implícitas en el sentido de que no han sido acordadas plenamente, pero en el momento en el que estamos jugando decidimos que se van a considerar, ¿no? Entonces va a guiar, estas reglas son las que guían la interacción. Son las reglas en sí mismas las que van a guiar en qué momento vamos a intervenir, cómo vamos a intervenir, ¿sí? Cuando hablamos del juego que no tiene consecuencias, desde este punto de vista, es el jugar por jugar, es el juego lúdico, en modo lúdico. Jugamos, en un momento nos juntamos, jugamos, supónganse que estamos jugando, no sé, a las cartas, jugamos al elástico, jugamos a las figuritas, a la rayuela, solo por jugar, ¿no? Es para pasar un buen momento, el juego en sí mismo no pasa nada, no tiene consecuencias, ¿sí? Cuando decimos que el juego invita a la imaginación, a la ficción, este juego es el que involucra la imaginación, la ficción, creando un como si, por ejemplo, en una obra de teatro, en una obra de títeres, estamos haciendo un como si, somos esos personajes, hablamos como un oso, hablamos como, no sé, como un loro, ¿no? Le ponemos una voz, genera ese juego de cómo hablaría un loro, cómo hablaría un oso, el oso es grande y habla así. Si uno cambia ahí la voz, está jugando, ¿sí? Hay una imaginación, ficción, el cómo sí. ¿Mm? Ahora, a jugar o a partir del juego es posible aprender palabras, es posible ampliar el mundo conceptual de los niños, es posible definir objetos, ¿no? ¿Esto para qué sirve? ¿No?
uno puede agarrar un borrador. ¿Y esto para qué sirve? Pregunta la clase. Y a partir de eso los niños empiezan a generar definiciones acerca de ese objeto. Bueno, esto sirve para borrar, ¿para qué más puede servir? ¿No? Uno invita ahí a la palabra, al desarrollo del lenguaje a partir de la definición de un objeto. Y eso en sí mismo se puede crear como un juego, ¿sí? Favorece este desarrollo lingüístico. Aparece también un juego que es sobre el sonido de las palabras. Si uno está recién aprendiendo el alfabeto o está aprendiendo las letras, pensemos en niños más pequeños, podemos jugar a partir de las palabras. ¿Y cómo suena la N con la A? ¿Y cómo suena la P con la O? ¿Y cómo suena cuando decimos, ¿no? Por ejemplo, hay canciones que se cantan con la misma vocal, ¿no? No sé si han jugado esto, ya vamos a ver si lo podemos hacer en clases. Eh, pero, por ejemplo, me sabía una de mi barba tiene 3 pelos. Entonces decimos con la A, ma barba tana tas palas tana ma barba. Senata vas hasta palas, pues pasa una barba y con E. Y entonces se canta lo mismo. Mi barba tiene 3 pelos tiene mi barba. Si no tuviese 3 pelos, pues no sería una barba, ¿no? Uno, ese pedacito, esa estrofita, la va cantando con la A, con la E, con la I, con la O, con la U. Obviamente, esto invita al juego, cómo suenan las palabras, cómo es esa combinación, diciendo esas palabras con las mismas vocales toda la frase, cómo cambia cuando la decimos como corresponde. Si se trata de un juego, de jugar con el lenguaje y la sonoridad de estas palabras, pero al mismo tiempo permite este desarrollo lingüístico, ¿no? Empiezan, a partir de este tipo de jueguitos, empezamos o favorecemos la apropiación de las reglas de la lengua y cómo esto va generando este desarrollo lingüístico y además también permite un discurso instructivo, cómo se hace tal cosa, paso a paso, ¿no? Si trabajamos con la definición de objetos, ¿y esto para qué serviría? ¿Cómo hacemos una torta? ¿Cómo? Es decir, depende de la propuesta que nosotros le podamos ofrecer, hay objetivos pedagógicos por detrás y todo esto lo podemos hacer jugando. En relación a la lectura, también podemos jugar con la lectura, no solo con palabras, con canciones. La lectura es fundamental para generar el desarrollo discursivo, el lenguaje, y con los cuentos podemos jugar de muchas maneras. Entonces ahí la pregunta dice, ¿se leen cuentos de cualquier manera? No, hay un no rotundo. Un no rotundo porque el cuento hay que leerlo una intencionalidad, hay que leerlo con voz, con cuerpo, con ritmos, con una sonoridad distinta, y esto es lo que va a favorecer ese desarrollo imaginario, esa creatividad, y también la lectura permite este juego, ¿no? Obviamente que si nosotros estamos leyendo los textos para estudiar, los textos del profesorado, bueno, eso es otra lectura. Pero cuando estamos leyendo cuentos, cuando estamos leyendo poesía, la lectura ahí se lee con el cuerpo y con la tonalidad que necesita eso, ¿no? Y eso permite de alguna manera acceder a un mundo ficcional, ¿no? A un mundo que no es real, pero que me lo puedo imaginar. Por otro lado, también es posible generar, ¿no?, este lenguaje escrito mediante el juego. ¿Cómo? ¿Cómo podemos implementar el juego para este desarrollo de la escritura? Por ejemplo, en la producción de rimas,
Por ejemplo, en los trabalenguas, por ahí me salió dos juntos, producción de rimas y rimas. La producción de trabalenguas, de rimas, de poesías, la generación de cuentos, permiten este juego en el desarrollo escrito. Por ejemplo, hay bueno, los trabalenguas, ¿no? Los trabalenguas y las rimas permiten jugar un poco con el lenguaje. ¿Qué suena parecido a cama? Cama, ¿qué más suena parecido a cama? ¿No? Y uno empieza a buscar. En mapa suena parecido a cama, sapo suena parecido a cama, es decir, distintas palabras, a ver con qué rima cama. Y una vez que encuentro varias palabras, podemos armar a partir de esas palabras parecidas rimas, ¿no? Y con estas rimas puedo traer una rima de ejemplo y a partir de esta poder avanzar como en la creación de rimas con los chicos y jugar, ¿sí? Pasemos un poquito a esta actividad, en esta cuestión de la escritura. Existe un libro entero de instrucciones para hacer determinadas cosas que es bien interesante. Y en base a ese libro, ¿no? Vamos a jugar un poco con escritura y esto lo van a tener como tarea, ¿sí? Y eso se llevan como tarea y lo van a traer la próxima clase. Van a escribir una instrucción sobre alguna de estas cosas que dice acá. Por ejemplo, caer de pie. Ustedes en esa instrucción de qué implicaría, cómo guían al lector a que caiga de pie, cómo guían al lector a pedirle la mano, cómo guían al lector a hacerse la rata, a lavar el cerebro, a ponerse las pilas, a hacer silencio, a llegar al límite, a bajar un cambio, a estar en la lona, a no caerse dentro de esos ojos. Vamos a jugar un poco a escribir a partir de esto. Instrucciones paso a paso, cómo harían para que el lector pueda comprender qué significaría caer de pie literal, ¿no? Los invito a que jueguen un poquito con la escritura, elijan alguna de estas instrucciones, cualquiera sea de ellas, y escriban una pequeña instrucción. Esta instrucción la van a escribir, esta va a ser la tarea, la van a escribir y la van a mandar al grupo de WhatsApp. Pongan, por favor, el nombre y apellido y le escriben, la escriben, nombre y apellido, y la mandan ahí al grupo de WhatsApp, así nos vamos compartiendo entre todos, ¿sí? Bien, dada la consigna entonces de la tarea, cerremos un poquito esta clase. La escritura no es un proceso que se da de un momento para el otro, es un proceso que se va construyendo y que para poder construirlo tiene que haber un paso a paso, tiene que haber una guía, una orientación, unas formas de hacer algo, ¿no? ¿Cómo voy a escribir? ¿Qué es lo que quiero escribir? ¿Cuál es el objetivo de esta escritura? ¿Para quién está destinado? ¿Sí? Entonces, ¿por qué escribimos instrucciones? ¿Por qué sería la consigna de una instrucción? Porque es la mejor guía para orientar a otro a hacer algo, ¿sí? Como escribir no es fácil, entonces si nosotros queremos generar procesos de escritura en los niños, tenemos que dar instrucciones concretas, ¿no? Concretas, un paso a paso, ¿sí? Cómo llevar adelante algo, ¿sí? Para eso vamos a hacer este ejercicio. Con una instrucción, ustedes van a explicar cómo van a hacer alguna de estas cosas. ¿Se entiende? Bueno, y nos vemos en la próxima clase.